Buenas, la siguiente es la presentación del tema RAI, SAN y NAS del grupo número 3 del Sistema de Almacenamiento y Respaldo de la Maestría de Telemática de la Universidad Urbe Rafael Belloso Chacín. Este grupo está conformado con los integrantes Julián Contreras, José Antonio Vizcaíno, Luis Domínguez y mi persona, Fred Vizcaíno. Bueno, RAI, aquí entramos a las definiciones. La sigla RAI es la sigla para redundancia de discos independientes. Se traduce como está en pantalla. En español sería matriz redundante de discos independientes. Esta sigla trata de una tecnología que combina varios discos rígidos, discos duros, hard disks, para formar una única unidad lógica, donde los mismos datos son almacenados en todos los discos. O sea, esto indica una redundancia. En otras palabras, el RAI es un conjunto de discos rígidos que funcionan como si fuera uno solo. Esto permite tener tolerancia alta contra fallas, pues si un disco tiene problemas, los demás continúan funcionando, teniendo el usuario los datos a su disposición como si nada pasara. RAI es una tecnología consolidada que surgió de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, a finales de la década de los 80. Para conformar el RAI es preciso utilizar por lo menos dos discos rígidos. El sistema operativo en este caso mezclará los discos como una unidad lógica. Cuando se graban los datos, los mismos se reparten entre los discos del RAI dependiendo del nivel. Con eso, además de garantizar la disponibilidad de los datos en caso de fallo de un disco, es posible también equilibrar el acceso a la información de forma de que no haya un cuello de botella. Básicamente el RAI es un sistema el cual permite almacenar información en una cantidad de discos N, de tal forma que agilice el proceso máquina-disco. El sistema RAI evitará en lo más posible la pérdida de data de la siguiente manera. Esto es a manera del funcionamiento. Los discos optimizados para RAI poseen circuitos integrados que detectan si el disco está fallando. De ser así, este circuito se encargará por encima del tiempo real de sacar la información y almacenarla en los otros discos, o si es el caso, en el host spare. Vamos a dar una definición de lo que es un host spare. Es un disco que permanece siempre en el sistema esperando a que otro se estropee y él entre directamente en funcionamiento. Es como decir un disco como de respaldo, algo que está ahí a manera de soporte, que él va a tomar el mismo funcionamiento del original. Eso es lo que va a hacer el host spare. El RAI está basado en el concepto de que los datos tienen que distribuirse en cada conjunto de discos de manera consistente. Más sobre el funcionamiento de RAI. Para ello, los datos se rompen en pedazos o grupos de datos como un tamaño que varía normalmente entre 32K y 64K, aunque se pueden usar otros tamaños. Más de RAI, el funcionamiento. Cada grupo de datos se escribe en discos según el nivel de RAI. Cuando se den los datos, se invierte el proceso de manera que parece que existan muchas unidades de disco en una sola. Aquí entramos a las ventajas. Una de las ventajas sería la posibilidad con los discos hot swap de conectarlos y desconectarlos en caliente. Es decir, que si un disco falla, no hará falta el apagar el sistema para reemplazarlo. Reconstrucción y regeneración. Cuando un disco falla, la información redundante en los discos y en los datos del disco son usados para regenerar la información del disco averiado. Los datos son divididos a través de los discos. La lectura y escritura es compartida. La búsqueda de datos clásica fuerza a la lectura y escritura y no
a no recordar su posición, resultando más movimientos de cabezas y peor eficiencia. Otra ventaja sería la lectura de datos es etiquetada y ordenada. Los movimientos de las cabezas de lectura y escritura se realizan más eficientemente cuando se buscan datos. Acerca de las desventajas del RAID tenemos: estos sistemas no protegen los datos. Este puede evitar la pérdida de datos, siendo vulnerable a una alta variedad de riesgos. Otra desventaja sería: no simplifica la recuperación de un desastre, ya que necesita de controladores específicos. Si se usan herramientas normales de recuperación y estas herramientas no lo soportan, los datos no serán accesibles para ellas. No mejora el rendimiento de todas las aplicaciones. Otra desventaja: no facilita el traslado a un sistema nuevo, ya que la BIOS RAID debe ser capaz de leer los metadatos del nuevo sistema, con el inconveniente de que los distintos fabricantes usan diferentes formatos de metadatos. Acá entramos a la parte de los niveles del RAID. Tenemos que se pueden clasificar en los siguientes: en estándar, anidados y propietarios. En esta ocasión, acá, a lo que me respecta, voy a explicarles lo que es la clasificación de niveles estándar, que es, según se clasifican, son estos que mostramos aquí en pantalla, que pueden ser RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 5E y RAID 6E. Empiezo a lo que es explicarles lo que es el RAID 0, que es el conjunto de discos divididos sin tolerancia a fallo no redundante. Este tipo de RAID se construye un volumen que tiene por capacidad la suma de capacidades de los discos utilizados, con un disco de 40 GB y otro de 20 GB. El volumen RAID 0 tendrá una capacidad de 60, se suman los dos los volúmenes de cada unidad. En total, los datos se dividen en bloques, y los bloques se guardan de forma alternada entre los diferentes discos físicos. La ventaja de este tipo de RAID 0, sería: al repartir los accesos a discos entre varias unidades que trabajan en paralelo, se incrementa el ancho de banda de entrada y salida. Otra ventaja sería: se obtiene un volumen con la suma de la capacidad de todos los discos que intervienen. Y una de las desventajas sería: no proporciona tolerancia a fallos. Si se pierde un disco, se pierde todo el volumen RAID 0. El otro nivel de estándar para RAID 1, que es el espejo mirror. Como mínimo debe utilizarse 2 discos para obtener un volumen RAID 1. La información se graba por duplicado en cada uno de los discos, de manera que el volumen RAID 1 tendrá la capacidad de uno solo de los discos utilizados. Cuando se realizan lecturas, se pueden realizar de forma alternativa entre los diferentes discos para mejorar la velocidad. No hay mejora en el caso de las escrituras. Si un disco falla, cualquiera de los otros discos del volumen guarda la información y el volumen RAID puede seguir funcionando en modo degradado cuando se ha perdido un disco. Las ventajas de este tipo de RAID, el RAID 1, sería la tolerancia a fallos. Cada uno de los discos del RAID 1 es una réplica bloque a bloque de los otros discos. Puede utilizarse como un disco simple en un sistema que no soporte RAID. Y la otra ventaja sería incremento de la velocidad de lectura. Como desventajas tenemos para RAID 1: utilizar varios discos solo permite obtener un volumen con la capacidad de uno de ellos. Y la otra desventaja sería la alta carga. Entramos a lo que es el RAID 2, que es el acceso paralelo con discos especializados o redundancia a través del código Hamming. El RAID nivel 2 adapta la técnica comúnmente usada para detectar y corregir errores en memoria de estado sólido. En un RAID de nivel 2, el código SC, que traduce Error Correction Code, se intercala a través de varios discos a nivel de bit. El método empleado es el Hamming, puesto que el código Hamming se usa tanto para detección como para corrección de errores. El RAID 2 no hace uso de las amplias capacidades de detección de errores contenidas en los discos. Las propiedades del código Hamming también restringen las configuraciones posibles de matrices para RAID 2, particularmente el cálculo de paridad de los discos.
RAID 3. Acceso síncrono con un disco dedicado a paridad. Este tipo de RAID dedica un único disco al almacenamiento de información de paridad. La información de SC, Error Checking and Correction, se usa para detectar errores. Esto traduce error de chequeo y corrección. La recuperación de datos se consigue calculando el O exclusivo, XOR, de la información registrada de los otros discos. Él hace una operación a nivel lógico, las tablas XOR, y él recupera los datos de esa manera. La operación de entrada y salida accede a todos los discos al mismo tiempo, por lo cual el RAID 3 es mejor para sistemas de un solo usuario con aplicaciones que contengan grandes registros. Entramos al RAID 4. Acceso independiente con un disco dedicado a paridad. Este RAID basa su tolerancia al fallo en la utilización de un disco dedicado a guardar la información de paridad calculada a partir de los datos guardados en los otros discos. En caso de avería o fallo de cualquiera de las unidades de disco, la información se puede reconstruir en tiempo real mediante la realización de una operación lógica de O exclusivo o XOR. Debido a su organización interna, este RAID es especialmente dedicado para el almacenamiento de ficheros de gran tamaño, lo cual lo hace ideal para aplicaciones gráficas donde se requiera además fiabilidad de los datos. Se necesita un mínimo de 3 unidades para implementar una solución RAID 4. La ventaja con el RAID 3 está en que se puede acceder a los discos de forma individual. Entramos al nivel estándar RAID 5, que es el acceso independiente con paridad distribuida. Este RAID ofrece tolerancia al fallo, pero además optimiza la capacidad del sistema, permitiendo una utilización de hasta 80% la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos de conjunto. La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real sobre la marcha mediante una simple operación de lógica de O exclusivo sin que el servidor deje de funcionar. RAID 6, acceso independiente con doble paridad. Es similar al RAID 5, pero incluye un segundo esquema de paridad distribuido por los distintos discos y por tanto ofrece tolerancia extremadamente alta a los fallos y a las caídas de disco, ofreciendo 2 niveles de redundancia. Hay pocos ejemplos comerciales en la actualidad de este tipo de RAID, ya que su coste de implementación es mayor al de los otros niveles RAID, ya que las controladoras requeridas que soporten esta doble paridad son más complejas y caras que los otros niveles de RAID. Así pues, comercialmente no se implementa. Entramos a lo que es el RAID 5E y RAID 6E. El RAID 5E es similar al RAID 5, pero incluye un segundo esquema de paridad distribuido por los distintos discos y por tanto ofrece tolerancia extremadamente alta a los fallos y a las caídas de discos, ofreciendo 2 niveles de redundancia. Suele llamar RAID 5E y RAID 6E a las variantes de RAID 5 y RAID 6, que incluye discos de reserva. Estos discos pueden estar conectados y preparados por medio del hot spare o en espera, en standby spare. En los RAID 5E y RAID 6E, los discos de reserva están disponibles para cualquiera de las unidades miembros. No suponen mejora alguna del rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción en el caso de los discos de hot spare y las labores de administración cuando se producen fallos. Un disco de reserva no es realmente parte del conjunto hasta que un disco falla y el conjunto se reconstruye sobre el de reserva.
y Electric. Arranca, habla. Buenas, mi nombre es Luis Domínguez y a continuación, con la exposición, voy a hablar sobre el tema RAI anidado, propietario, software, hardware y volúmenes físicos, grupos y lógicos. De los RAI anidados, allá como el compañero anterior lo ha expuesto, están los 1, los 0, 2, 3, 4, 5, 6 y como podrán recordar, los anidados es una combinación entre estos RAIs que ya existen y que fueron expuestos anteriormente. Es decir, que podemos combinar el RAI 0 con 1, el 1 con el 0, el 4 con el 5, todo este tipo de combinaciones dependiendo de las necesidades según si lo requiera la empresa a la cual se vaya a realizar un tipo de este tipo de trabajo de redes. De los RAI 1 más 0, también llamado RAI 10, es un RAI anidado. Se indica normalmente uniendo en uno solo número los correspondientes niveles RAI usados, añadiendo a veces entre ellos un signo más. Por ejemplo, el RAI 10 o RAI 1 más 0 consiste conceptualmente en múltiples conjuntos de nivel 1 almacenados en disco físico con un nivel 0 encima, agrupando los anteriores niveles 1. En el caso del RAI 0 más 1, se usa más esta forma que RAI 01, para evitar confusión con RAI 1. Sin embargo, cuando el conjunto de más alto nivel es un RAI 0, como en el RAI 10 y en el RAI 50, la mayoría de los vendedores eligen omitir el signo más, a pesar de que RAI 5 más 0 sea más informativo. Un RAI 0 más 1, también llamado RAI 01, que no debe confundirse con RAI 1, es un RAI usado para replicar y compartir datos entre varios discos. La diferencia entre un RAI 0 más 1 y un RAI 1 más 0 o RAI 10 es la localización de cada nivel de RAI dentro del conjunto final. Un RAI 0 más 1 es un espejo de divisiones, como lo podemos notar en esta gráfica. El RAI 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos de altas prestaciones, debido a que la ausencia de cálculo de paridad proporciona mayor velocidad de escritura. El RAI 30 o división con conjunto de paridad dedicado es una combinación de un RAI 3 y un RAI 0. El RAI 30 proporciona tasas de transferencia elevadas, combinadas con una alta fiabilidad a cambio de un coste de implementación muy alto. La mejor forma de construir un RAI 30 es combinar dos conjuntos RAI 3 con los datos divididos en ambos conjuntos. El RAI 30 trocea, es decir, divide o particiona los datos en bloques más pequeños en cada conjunto RAI 3, que a su vez lo divide en trozos aún menores. Calcula la paridad aplicando un XOR a cada uno y los escriben en todos los discos del conjunto salvo en uno, donde se almacena la información de paridad. El tamaño de cada bloque se divide en el momento de construir el RAI. Un RAI 100, a veces llamado también RAI 10 más 0, es una división del conjunto de RAI 10. El RAI 100 es un ejemplo de RAI cuadriculado. Un RAI en el conjunto dividido son a su vez divididos conjuntamente de nuevo. RAI 50, a veces llamado también RAI 5 más 0, combina la división a nivel de bloque de un RAI 0 con la paridad distribuida de un RAI 5, siendo pues un conjunto RAI 0 dividido de elementos RAI 5, como podemos observar en la gráfica. RAI 1.5. Aunque todas las implementaciones de RAI difieren en algún grado de la especificación idealizada,
Algunas compañías han desarrollado implementaciones RAID completamente propietarias que difieren sustancialmente de todas las demás. RAID 1.5 es un nivel RAID propietario de High Point, a veces incorrectamente denominado RAID 15. Por la poca información disponible, parece ser una implementación correcta de un RAID 1 cuando se lee. Los datos se recuperan de ambos discos simultáneamente y la mayoría del trabajo se hace en hardware en lugar de un controlador de software. RAID 7 es una marca registrada de Storage Computer Corporation que añaden caché a un RAID 3 o RAID 4 para mejorar el rendimiento. Este tipo incluye un sistema operativo incrustado de tiempo real como controlador, haciendo las operaciones de caché a través de un bus de datos, a través de un bus de alta velocidad y otras características de un ordenador sencillo. Todas las transferencias son asíncronas y las entradas y salidas están centralizadas por la caché. Se necesita un disco de paridad exclusivo. El agente SNMP permite su administración remota. Un proveedor ofrece este sistema. RAID S es un sistema RAID de paridad distribuida propietario de EMC Corporation, usado en sus sistemas de almacenamiento Symantec. Cada volumen reside en un único disco físico y se combina arbitrariamente varios volúmenes para el cálculo de paridad. EMC llamaba originalmente a esta característica RAID S y luego la rebautizó RAID de paridad. Para su plataforma Symantec DMX, EMC ofrece también actualmente un RAID 5 estándar para Symantec DMX. RAID software y hardware. Existen dos posibilidades de utilizar RAID, que es software y hardware, que más adelante explicaré. Software RAID. El software RAID implementa los diversos niveles de RAID en el código del kernel, dispositivo del bloque. Ofrece soluciones más baratas, ya que las tarjetas de controladores de disco o chasis hotspot son bastante caros. Permite quitar un disco duro sin tener que apagar el ordenador. No son requeridos. El software RAID también funciona con disco IDE, más barato, así como también con disco SCSI. Con los CPUs rápidos de hoy en día, el rendimiento del software RAID aumenta considerablemente con respecto al hardware RAID. Hardware RAID es el sistema basado en el hardware que gestiona el subsistema independientemente de la máquina y presenta a la máquina un único disco por conjunto de discos RAID. Los discos se conectan a la controladora RAID hardware. En el manejador de la controladora se define el nivel y modo de funcionamiento del RAID. Tiene la lectura y escritura en paralelo. Memoria caché para lectura y escritura. Software RAID. A continuación se muestra una lista de las principales funciones. Proceso de construcción de su proceso, configuración basada en el kernel, portabilidad de los conjuntos de disco entre máquinas Linux sin reconstrucción, reconstrucción de los conjuntos de disco con el uso de los recursos que no se usan del sistema, soporte para las unidades de disco en las que pueden hacer cambios en caliente, detección automática de CPU con el objetivo de obtener beneficios de la mejora de CPU. Volúmenes son físicos, grupos y lógicos. LVM, Lógica Volumen Manager, que es un administrador de volúmenes lógicos, es la implementación de un administrador de volumen lógico por el kernel Linux. Incluye muchas de las características que se esperan de un administrador de volúmenes, incluyendo redimensionamiento de grupos lógicos, redimensionamiento de volumen lógicos, instantáneas de solo lectura, RAID 0 de volúmenes lógicos.
La LVM se divide o se descompone en tres partes, que son los volúmenes físicos, grupos de volúmenes y volúmenes lógicos. Volúmenes físicos son las particiones del disco duro con sistema de archivos LVM. Right. Volúmenes lógicos es el equivalente a una partición en un sistema tradicional. El volumen lógico es visible como un dispositivo estándar de bloques, por lo que puede contener un sistema de archivos, como lo podemos observar en la gráfica. Grupos de volúmenes. En la parte superior de la LVM, es la caja en la que tenemos nuestros volúmenes lógicos y nuestros volúmenes físicos. Se pueden ver como una unidad administrativa en la que engloban nuestros recursos. Buenas. Bueno, sigo yo con almacenamiento de red. Mi nombre es José Antonio Vizcaíno. Y empiezo con la definición de SAN. El SAN es una red de alta velocidad a la que se conectan dispositivos de almacenamiento de datos y servidores, siendo estos últimos los encargados de proporcionar a los usuarios el acceso a las unidades de almacenamiento. El sistema de almacenamiento es de tipo red. O sea, SAN toma su nombre de las siglas en inglés Store Area Network o red de área de almacenamiento. Tal vez este sea el sistema de almacenamiento en red más complejo de los tres que hemos mencionado, y dada esta complejidad en su arquitectura, su configuración, gestión y mantenimiento es una de las menos utilizadas por los usuarios, por lo más habitual entre grandes empresas. Es el menos usado porque es el más costoso, que ya miraremos más adelante. O sea, su estructura. En una SAN o un sistema de almacenamiento de red, es un dispositivo de almacenamiento, no es propiedad exclusiva de un servidor, sino de que los dispositivos de almacenamiento son compartidos entre todos los servidores de área como recursos individuales. Como se puede ver en la gráfica, o sea, es una red LAN que está compartida todos los servidores a través de la misma red. Esta red a veces, cuando es mejor óptima, es cuando se utiliza con fibra óptica. De la misma forma como una LAN puede ser usada para conectar clientes a una SAN, puede ser usada para conectar servidores y dispositivos de almacenamiento. Bueno, miraremos ahora su estructura. Este tipo de almacenamiento consiste en conectar una serie de discos duros a una controladora que suma sus capacidades formando un espacio de almacenamiento global. Después de este sistema se conecta a un servidor que se encarga de gestionar los datos que se almacenan en ese espacio común y que además permite la conexión de una red local, o sea, como ya se había mencionado. O sea, las características de una red SAN es que es su latencia. O sea, latencia es la forma o la velocidad con que se conecta un equipo con otro o en la red. O sea, es minimizar el tiempo de respuesta del medio de transmisión. O sea, que los tiempos sean cortos. O sea, y la señal o el dato o lo que se quiere que esté almacenado se tenga ahí enseguida. Conectividad. Permite que múltiples servidores sean conectados al mismo grupo de discos. Distancias. Las SAN pueden tener un dispositivo con una separación hasta de 10 kilómetros sin ruteadores. La velocidad. Maneja una gran velocidad en transferencia de información. Esto es a 100 megabits por segundo. La disponibilidad. Al tener mayor conectividad, como ya les decía, permite los servidores y dispositivos de almacenamiento se conectan más de una vez a la SAN. Los componentes primarios de una SAN son los switches, directores, servidores, ruteadores, puertas de enlace, matrices, discos y librerías de cintas. Cualquier clase de almacenamiento puede servir aquí para esta red SAN. Las características, o sea, aquí como podemos ver, puede ser Unix, Network, HTTP, una WAN, una nube que esté, el server, una RAID, unos discos ópticos, unas cintas, todo lo que se quiera aplicar se le puede utilizar a esta red SAN. O sea, la topología. Cada topología provee distintas capacidades y beneficios. Las topologías de SAN son cascadas, anillos
o malla, o sea, todas las utilizadas en una red LAN. Arquitectura. Bajo dos arquitecturas básicas, FCAL, lazo de canal de fibra, y switches fabric o fabricación de switchado, ambos esquemas pueden convivir y ampliar las posibilidades de la SAN. O sea, ampliar todavía mucho más el servidor de disco a que confiere esta red. Hablemos ahora de las ventajas y las desventajas. O sea, el rendimiento de SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi limitada y puede alcanzar cientos y hasta miles de terabytes. Una SAI permite compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el rendimiento, porque el tráfico de SAN está totalmente separado del tráfico de usuario. O sea, esto es algo que cualquier empresa desearía tener en su compañía. Mejor utilización de la capacidad de disco, gestión centralizada de almacenamiento, un backup centralizado a través de la red SAN, flexibilidad para hacer frente a nuevas necesidades de almacenamiento. O sea, cualquier cosa que se pueda incorporar a esta red se puede hacer. Seguimos con las ventajas y desventajas. Por otra parte, una SAN es mucho más costosa que una NAS. Claro, porque esto está, todo el costo es toda la red, la interconexión, ya que la primera es una arquitectura completa que utiliza una tecnología que todavía es muy cara. Normalmente, cuando una compañía estima el TCO o costo total de bytes, el costo se puede justificar más a la facilidad. Protocolos. Protocolos de red utilizados en una SAN son fibra de canal o SCSI. Una red de canal de fibra es muy rápida y no está agobiada por el tráfico de la red LAN de la empresa. Sin embargo, es muy cara. Las tarjetas de canal de fibra óptica cuestan alrededor de $1,000 cada una. También en especial conmutadores de canal de fibra. SCCI es una nueva tecnología que envía comando a SSCI, o sea, la anterior era ISSCI, sobre una fibra de TCP/IP. Este método no es tan rápido como una red de canal de fibra, pero ahorra costo, ya que utiliza un hardware de red de menos costos. La SAN se compone de tres capas. La capa host, esta capa consiste principalmente en servidores, dispositivos o componentes, HBA, GBIC, GLM y software, sistemas operativos. Capa de fibra. Esta capa la conforman los cables de fibra óptica, así como la SAN CUT y la SAN switches como puntos central de conexión para la SAN. Capa de almacenamiento. Esta capa la componen las formaciones de discos arrays, memorias, caché, RAID, lo que habían hablado los compañeros anteriormente, y cintas empleadas para almacenar datos. Bueno, estas copias de seguridad, ¿cómo se hacen? Es un conjunto de copias de seguridad que contienen datos o los archivos de seguridad activos que existen para el cliente de almacenamiento del servidor. El conjunto de copias de seguridad es portátil y se mantiene durante el tiempo que se especifique. Un conjunto de copias de seguridad es un añadido para las copias de seguridad que ya están almacenadas y requieren más soporte. Movimiento de datos para un nodo de cliente. Puede consolidar datos para un nodo cliente mediante el traspaso de datos dentro del almacenamiento del servidor. Puede mover un conjunto de copias de seguridad, un soporte diferente, donde el conjunto de copias de seguridad se retiene hasta la hora que se especifique. Los datos consolidados pueden ayudar a mejorar la eficiencia durante las especificaciones de restauración o recuperación de clientes. Seguimos con la seguridad. Las empresas globales y los clientes gubernamentales confían en las soluciones de seguridad de almacenamiento para proteger sus datos con las tecnologías de seguridad más potentes disponibles. Las soluciones de seguridad de almacenamiento de datos nos ayudarían a afrontar requisitos de la privacidad de datos, cumplimiento de normativas, almacenamiento en nube, consolidación de almacenamiento seguro, proveedores de soluciones para múltiples usuarios, respaldo seguro, protector de la propiedad intelectual, uso compartido de información segura. Conclusión. Las SAN marcan la tendencia en el mercado de almacenamiento, mantenimiento, una posición de liderazgo en el segmento de almacenamiento. Son una de las opciones más eficientes y versátiles que se presentan actualmente. Además, el desarrollo de dispositivos de almacenamiento y en las telecomunicaciones facilita de gran manera su implementación y uso de manera eficiente.
Bueno, a continuación hablaremos sobre NAS. ¿Qué es NAS? NAS es la red de almacenamiento adjunto. Network Attached Storage, que significa red de almacenamiento adjunto. Esto quiere decir que es un sistema de disco que se conecta a la red como cualquier otro dispositivo, como se muestra aquí en la gráfica, y se le asigna un direccionamiento IP como un miembro más de dicha red, como lo podemos observar acá en la gráfica. Los servidores NAS suelen tener un sistema operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIF, NTF, FTP o TFTP. En la realidad se trata de un servidor con más discos duros de lo habitual y con un sistema operativo específico para gestión de almacenamiento. A continuación hablaremos un poco de los protocolos para que se acuerden un poco de ellos. Bueno, los protocolos, el CIFS, Common Interfile System, sistema de archivos de Internet común, es un protocolo de red que proporciona la función para el uso compartido de archivos basados en Windows y otras utilizadas de red. Scale File Server admite el uso compartido de archivos CIF en este caso. También el protocolo Network File System, sistema de archivos de red, o NFS, es un protocolo a nivel de aplicación que según el modelo OSI es utilizado para el sistema de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Además, el sistema NFS está dividido al menos de dos partes principales, un servidor y uno o más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en dicho servidor. Las estaciones de trabajo locales utilizan al menos espacios de disco debido a que datos se encuentran centralizados en un único lugar, pero pueden ser accedidos y modificados por varios usuarios, de tal forma que no es necesario replicar la información. El protocolo de transferencia de archivos FTP o protocolo de transferencia de archivos trivial es una implementación del TCP/IP. Ahora, de estos protocolos se puede utilizar para transferencia de archivos a través de Internet. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del NAS. Como se puede observar en esta gráfica, la estructura del NAS está compuesta por el almacenamiento de archivos mediante el cual un servidor de ficheros NAS que tiene almacenamiento de conexión directa internamente presenta este almacenamiento externo a través de un protocolo de almacenamiento NTFS, de los protocolos que les estuve hablando anteriormente, o CIF en este caso, que se muestra aquí en la gráfica donde dice File Servers. 2. Los servidores externos o clientes de acceso de almacenamiento compartido a la red LAN. Aquí se encuentra en la gráfica, lo podemos observar, son todos los servidores que se están conectados a una LAN o un grupo de red como tal para manejar dicha estructura. Y 3. Debajo de dicha estructura se encuentra el sistema de ficheros de almacenamiento basados en bloque, el sistema de discos duros o de conjunto de discos duros como tal. Continuamos con las características del NAS. Las características: con un dispositivo NAS los datos siempre están accesibles, lo cual facilita a los empleados colaborar, responder a los clientes de manera oportuna y dar seguimiento de inmediato a situaciones de ventas u otros asuntos, gracias a que la información no se encuentra en un solo lugar. Debido a que los dispositivos NAS son como una nube privada, se puede acceder a los datos a distancia usando una conexión de red, y esto permite que los empleados puedan trabajar desde cualquier parte y en cualquier momento. Si el pequeño negocio tiene un sistema de almacenamiento menos sistemático, podría sufrir desincronización de los datos, o quiere decir problemas con la información, que se pueden perder los datos o extraviarse. De los datos, problemas de fiabilidad y acceso si la solución de almacenamiento se avería, y los dispositivos NAS se pueden utilizar con facilidad para las copias de seguridad, lo que ayuda a garantizar que sus datos están constantemente a su alcance cuando los necesite.
retrasando a la hora de responder a solicitudes del servicio al cliente o de ventas. Aquí podemos observar unos tipos de NAS de diferentes tipos que más adelante voy a explicarles sobre ellos. Bueno, acá vamos a ver otras características. Es la variedad de las soluciones NAS económicas, fiables y centralizadas que hay en el mercado actualmente. Las soluciones NAS le dan el poder que le brinda una nube pública en su hogar u oficina. Por lo general es un costo menor que las opciones de las nubes públicas. El Seagate ofrece diversas opciones excelentes para el hogar o sus pequeñas empresas, como el NAS 2.04 bytes, que es esta gráfica que se encuentra acá en la parte inferior como tal. Aquí podemos observar estos tipos de NAS como tal para su utilización, y ellos es ideal para empresas hasta de 25 empleados para guardar toda la información que corresponda a ellos. También está el NAS Pro 2, 4 o 6 bytes, ideal para pequeñas empresas hasta de 50 empleados, y ofrece más velocidad que la opción del NAS 2.2 o 4 bytes como tal. O sea, duplica, que es en este caso, duplica la capacidad de almacenamiento de información de los empleados. Y también se encuentra el NAS Hard Disk o Enterprise NAS, que son unidades diseñadas para ofrecer amplia capacidad en combinación con un desempeño fiable. O sea, esto es para un hogar o una casa o una muy pequeña empresa para almacenar su información y que nunca pues se pierda como tal. Dícese que son unidades que NAS diseñadas para ofrecer amplia capacidad en combinación con un desempeño fiable. El Seagate Personal le permite sacar partido del poder de la nube pública en su propia nube personal privada en la casa y almacenar sus recursos y traer sus proyectos desde su solo lugar con Personal Cool, que vendría siendo un disco duro, pues visiblemente viene siendo como un disco duro, pero donde tiene la posibilidad de que la información se haga una especie de autocopia automáticamente, sin necesidad de uno hacerle un backup o a lo que está uno acostumbrado haciéndole backup. El NAS es una solución de almacenamiento que cada vez goza de más popularidad, y con razón. El acceso a los datos de las empresas pueden ofrecerse excelentes ventajas competitivas, incrementar los niveles de los servicios al cliente, acelerar los ciclos de ventas e incrementar y extender el alcance y el éxito de los proyectos en colaboración en una empresa. Las soluciones NAS están disponibles para negocios de todos los tamaños, y en muchos casos el único límite para la utilidad de su solución NAS es su empresa. Sería no contar con uno de ellos. Las ventajas de los NAS: el precio inferior a comparación con los casos anteriormente mencionados. También el menor ruido, no necesita tener un gran espacio o un gabinete amplio que genere un ruido ensordecedor. Menor consumo eléctrico, mayor rapidez de puesta en marcha, mayor sencillez de administración. Las desventajas a comparación con otros dispositivos que de pronto son más costosos, pero esta es una de las desventajas, que es menor compatibilidad con ciertas aplicaciones. Tiene ciertas seguridades o menores programas que permiten acceder con mayor facilidad y entenderse mayor su accesibilidad a dicho sistema como tal del NAS. Y también que debemos ajustarnos cuando tenemos un NAS, ajustarnos al sistema operativo que viene establecido, aunque en el mercado dícese que están ya saliendo NAS para los sistemas operativos Windows. No obstante, los sistemas NAS están montados para aplicaciones de Mac y de Linux inicialmente. Como parte de encuesta como desventaja: cuidado al comprar los NAS, habitualmente vienen sin discos duros, y esto hay que comprarlos por aparte. Por lo general viene el caparazón, por decirlo de alguna manera, de lo que se le mostró en la gráfica anterior, mas no trae internamente cada uno de dichos discos que también se les mostró anteriormente. El tamaño que indican es el que soportan y no el que traen de serie como tal. A eso se refiere que le dicen a uno que viene con una capacidad de 5 gigas o de 20 gigas o de 1 terabyte, y no viene realmente
los 1 terabyte ni los 500 gigas, sino viene con limitantes, que hasta esa capacidad de almacenamiento puede llegar a soportar dicho dispositivo, pero no los trae como tal. Eso es una de las desventajas. A continuación les voy a mostrar un video pues, para dar mayor claridad qué es un almacenamiento NAS. Tienes varios ordenadores conectados en red y necesitas almacenamiento extra. Entonces, lo que realmente necesitas es un dispositivo de almacenamiento NAS. ¿Qué es? Un NAS es un dispositivo de almacenamiento para una red de trabajo que permite almacenar información de toda la red al conectarse directamente con el servidor. También permite tener una copia de seguridad de todos los archivos que poseen los equipos conectados. Tiene su propio sistema operativo, lo que hace posible determinar las funciones que quieres que el NAS realice dentro de la red. Puede considerarse como un servidor, ya que hace posible almacenar información de distintos ordenadores de una forma sincronizada y en un solo sitio. ¿Qué ventajas ofrece un almacenamiento NAS? En primer lugar, ofrece seguridad en los datos, ya que permite copias de seguridad, además de permisos controlados para que solo a quien autoricemos acceda al contenido. También ofrece gran almacenamiento, muy útil en equipos con grandes cantidades de datos. La tercera ventaja es que agiliza el trabajo, ya que permite acceder de forma fácil y rápida a su contenido. El bajo precio es la cuarta ventaja. En los últimos años, el precio de los NAS ha bajado notablemente. Por último, la quinta ventaja es el acceso remoto, pues permite acceder al contenido desde fuera de casa o de la oficina. ¿Sabías que una de las causas más frecuentes de pérdida de datos en las oficinas es debido al error humano? Otra causa habitual es que se rompa o se queme el disco duro del equipo. Intentar recuperar la información es muy difícil y además muy costoso. Por eso es aconsejable realizar copias de seguridad periódicamente, sobre todo si tu equipo posee información relacionada con la empresa. Algo que evitará que sufras sustos innecesarios es tener un dispositivo de almacenamiento de datos. ¿Te ha resultado útil esta información? Compártela con tus amigos en redes sociales. Te esperamos en el próximo vídeo de APP Informática. Bueno, esta es la bibliografía que se utilizó para realizar este trabajo. Mi nombre es Julián Contreras, el último participante de dicho trabajo, muchachos. Ya del tema 3 o la unidad 3 como tal. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.